Una histerectomía es sacar el útero, operar y sacar el útero. Ujú. Esta Ahora, cirugía... puede haber una anexohisterectomía, que significa sacar el útero, las trompas y los ovarios. Pero generalmente se habla de histerectomía cuando es solamente el útero. Ujú. ¿Y cuáles son las situaciones de salud en una mujer que pueda llevar a tener que realizar esta práctica? Las más comunes son la miomatosis, o lo que la gente habitualmente llama fibroma, Ujú. que es un útero deformado por esas tumoraciones. Esa es la más común. Ujú. Y a veces hay muchas otras causas. Por ejemplo, mujeres que tienen un sangrado persistente, que no se puede solucionar. Pero muchas veces se hace esta operación en mujeres que ya son posmenopáusicas, o sea, climatéricas. Y eso del factor edad, digamos, ¿es algo que también pueda ser un marcador o un indicador de lo que le estaba pasando No, a la persona? no necesariamente. O sea, tiene que haber habido algún tipo de síntoma que hizo que que se le hiciera la histerectomía. Ujú. Y Sí, en este estamos... caso se hizo una histerectomía laparoscópica, que es mucho mejor para la paciente, porque no se hacen aperturas del abdomen, sino que se opera, como vos sabés, a través de orificios. Sí, Entonces se hace un orificio para la cámara en la zona del ombligo y dos orificios laterales para poder coagular, cortar, etcétera. Y bien. finalmente el útero se saca por la vagina, porque como se abre la vagina, se retira por la vagina. Ujú. Y esta, digamos, como para que le contemos también a la gente, ¿no? Que tal vez alguna oyente que nos está siguiendo dice, a mí me hicieron esta cirugía hace muchos años atrás, pero a mí me hicieron una incisión en la zona abdominal, como usted marcaba. Claro, habitualmente se hacía eso. Ajá. Yo cuando era más joven, ahora ya no, pero cuando era más joven, hice histerectomías laparoscópicas, o sea, sin abrir el abdomen, solamente a través de orificios. ¿Y ese tipo de cirugía se está dejando atrás o también se la sigue utilizando, digamos? No, se continúa haciendo. Ujú. Continúa haciendo, yo ya no las hago, por supuesto, pero hace falta un equipo para poder hacer ese tipo de cirugía, que nosotros lo teníamos en aquella época. Perfecto. Los cirujanos, Ujú. por ejemplo, casi todos, operan hoy la vesícula por colecistectomía, se llama, colecistectomía, es decir, sacar la vesícula a través de cirugía laparoscópica. Sí, sí, que es la cirugía más común que uno por ahí ya pasa y uno sabe que ya no es ese postoperatorio tan extenso como era antes, Claro, porque no hay claro. digamos, no hay una herida, digamos, tan grande, o sea, son puntitos nada más los que se hacen. Claro, se cierra ese orificio con un punto, a lo sumo dos puntitos, nada Ujú. más. Doctor, le quiero preguntar respecto a esta práctica de la histerectomía, respecto a que si se practica, por ejemplo, en mujeres muy jóvenes o solamente en mujeres de determinada edad en adelante. Y depende del diagnóstico. Ujú. En una mujer joven se puede hacer por un mioma grande, o sea, un tumor grande en el útero, se puede hacer por muchas otras causas, pero la más común es la miomatosis, que no se da generalmente en mujeres jóvenes, sino en mujeres mayores que ya tuvieron la menopausia. Y en el caso de las mujeres jóvenes que pasan por esta cirugía, tenemos que pensar que a partir de ese momento pierden su capacidad de reproducción. Claro, perfecto, pues no tiene más el útero. Ujú. Pero ahora, por suerte, la ley acá en la Argentina, en Jujuy, permite ahora el útero subrogante, es decir, una mujer joven que pierde el útero por un aborto infectado o por algo así, tiene que no puede tener hijos porque ya no tiene el útero. En ese caso se hace una fertilización in vitro con óvulos de ella, semen del marido, y el embrión se coloca dentro del útero de la mujer, que en este caso sería la subrogante, la que da el útero para eso. El caso que está autorizado por la justicia jujeña es el de una mujer joven que no tiene el útero y que lo van a hacer a través del útero de una hermana de ella. Sí, sí, ese caso se conoció hace muy poco y bueno, creo que sentó un Claro. precedente incluso para la República Argentina muy interesante y que seguramente le va a ayudar a muchísimas mujeres que tal vez siendo jóvenes en edad reproductiva, por justamente alguno de los motivos de salud que usted recién nos explicaba, tuvo que ser sometida a esta cirugía, obviamente que al perder el útero, bueno, ya no puede engendrar sus No puede hijos. gestar.
Claro, no puede gestar, pero bueno, por suerte hay opciones en ese sentido. Sí, ahora sí. Y doctor, en este caso, pensar en que esto pueda suceder en varias generaciones de mujeres en una misma familia, ¿puede darse esta situación, por ejemplo? Mira, el tema del mioma, que sería la tumoración del músculo uterino, generalmente son tumores benignos y se producen por crecimiento debido a que se alimentan con las hormonas, con el estrógeno en este caso. Pero no tiene por qué repetirse en otros miembros de la familia. Tal vez una mujer tiene este cuadro de la miomatosis, como se le llama, y en otras hijas o en otras hermanas no. Pero habrá que ver qué pasa en el resto de la familia. Bien, y doctor, cuando usted hace rato nos explicaba que pueden ser, digamos, hay dos situaciones distintas en la histerectomía, ¿no? Una donde se extrae solamente el útero y el otro donde se extraen trompas de falopio y los ovarios. Cuando solo se extrae el útero, ¿qué sucede con esos ovarios y con esas trompas de falopio que habitualmente estaban tan conectadas con el útero? ¿Se altera algo en la vida de la mujer? No, la trompa de falopio queda anulada, es decir, ya no puede transportar el embrión, pero ni el óvulo ni nada. Pero los ovarios siguen funcionando hasta que llega la edad del climaterio o de la menopausia. En ese momento la mujer siente los mismos, por supuesto ya no menstrua porque no tiene el útero, entonces se puede diagnosticar si ella está en esa etapa en que ya los ovarios no funcionan, con lo cual se asume que ya está en la época de la menopausia. ¿Y cómo es el seguimiento de una paciente que es sometida habitualmente a esta práctica? ¿Tiene que hacer algún control en especial? ¿Qué sucede a posterior? No necesariamente. Por ejemplo, no se le tendría que hacer el Papa Nicolau a las mujeres que han sido histerectomizadas, porque ya no está el cuello del útero. Nosotros investigamos con el Papa Nicolau las lesiones en el cuello del útero. En el caso de que la mujer no tenga ya el cuello, no es necesario hacer un Papa Nicolau. Pero si la mujer fue operada por algún tipo de alteración a nivel del cuello, entonces sí, a pesar de no tener el cuello, se siguen haciendo Papa Nicolau de control. Bien, por supuesto. ¿Y qué sucede con las mujeres, como usted también mencionó, que son, por ejemplo, de 60 años, que tienen que pasar por esta cirugía, ya no están en etapa de menstruar, pero por supuesto se tiene que seguir haciendo controles? ¿Cambia algo en este momento de su vida? Lo que tiene que hacerse siempre es la mamografía y los análisis, por supuesto, ¿no? Y los controles. Pero en una mujer de más de 60 años, el problema más fácil de diagnosticar es lo que se llama prolapso, o sea, el descenso del útero o de la vagina o del cuello uterino prácticamente afuera del cuerpo. Eso se lo califica en cistoceles, si es de la vejiga, en histeroceles, si es del útero, o en colpoceles, si es de la vagina. Esos son los casos más comunes ya en edades avanzadas. Bien. ¿Y la recuperación en esas pacientes es la misma que en una paciente mucho más joven? Sí, porque la cirugía se hace transvaginal, o sea, no se abre el abdomen, se hace por la vagina, entonces la recuperación de la paciente es muy rápida. Por supuesto. Cuando se hace la incisión habitual, digamos, no es laparoscópica la cirugía, una cosa que me imagino, claro, que me imagino que muchas mujeres también les deben preguntar a ustedes respecto a si queda alguna cicatriz y después va a poder volver a utilizar. Por supuesto que queda. Por supuesto que queda igual que cuando le hacen una cesárea. Si se hace una cesárea, a pesar de que hoy en día se hacen pequeñas incisiones transversales, de todas maneras la incisión, la cicatriz queda. Sí, pero me imagino que debe haber mucha consulta, ¿no? Respecto a cómo es esa cicatriz y después va a poder utilizar, por ejemplo, bikini si es que utilizaba, o algún otro tipo de ropa para la pileta o para días de calor. También depende de la reacción de la paciente. Hay pacientes que vuelven a hacer una cesárea y prácticamente después no se le nota más la cicatriz. Pero otras que tienen una tendencia a hacer cicatrices gruesas, entonces esa paciente tienen la cicatriz bastante fea. Claro, sí, que son las que por ahí creo que a muchas mujeres le ha quedado la idea de que este tipo de cirugías tienden a terminar de esta forma y con estas heridas que no cicatrizan correctamente, y eso a veces a muchas les genera cierta cuestión de decir, bueno, ya no puedo mostrar el cuerpo porque justamente tienen esta cicatriz en el vientre.
Claro, claro. Doctor, también le quiero preguntar respecto a, por supuesto, qué tan común es esta práctica en la medicina. Son muchas las mujeres que por año tienen que someterse a este tipo de tratamiento. La histerectomía común, digamos, la que se abre el abdomen y se saca el útero, es muy común. Uh-huh. La laparoscópica, acá en Jujuy, es menos frecuente porque hace falta tener el equipo de cirugía laparoscópica y gente capacitada para hacerlo. Sí, por supuesto. Y que es una tecnología que hace cuánto ha aparecido, doctor, y que ya se ha hecho común de usar por ustedes. Nosotros, me acuerdo que compramos el laparoscopio allá por el año 1973 o 74. Ah, bien, ya tiene varias décadas entonces esta tecnología utilizándose. Sí. Perfecto. Y por supuesto hay gente que está muy capacitada, sobre todo en los grandes centros, ¿no? Uh-huh. Porque los mismos hospitales tienen equipos de cirugía laparoscópica de primer nivel. Entonces es mucho más fácil. Acá, en cambio, cada uno era dueño de su equipo porque el hospital no los tenía y había que tener mucho dinero para comprar un equipo. Uh-huh. Y entonces, si alguna mujer que va a consultar con su médico tiene algún diagnóstico y que le indican una histerectomía, lo importante es que se quede tranquila, que es una práctica segura con muy buenos resultados. Sí, además no solamente segura, es una práctica frecuente. Uh-huh. Es una práctica frecuente. ¿Y en cuántos días de postoperatorio ya puede tal vez retomar su vida habitual? Por ejemplo, una mujer que va a una histerectomía, suponete se interna hoy jueves y se puede ir de alta el sábado. Ah, pronto, en 2 días ya está en casa. Sí. Y respecto a los cuidados posteriores, ¿alguna recomendación que se les dé habitualmente a quienes salen de cirugía? No, se las ve a la semana para sacarle los puntos de sutura, uh-huh. Nada más, y cualquier cosa, por supuesto, se las controla, ¿no? Exacto. Pero habitualmente en la histerectomía no hay mayores problemas. ¿Y la famosa faja se utiliza o no? ¿Es correcto utilizarlo o no luego en el postoperatorio? La faja se usaba en otras épocas cuando se hacían grandes incisiones verticales. Ah, sí. Entonces, eso evitaba problemas con la pared abdominal. Pero ahora que cada vez se van reduciendo más las cicatrices, sobre todo, por ejemplo, no solamente la de la histerectomía, sino las cesáreas, que son transversales a nivel del pliegue, generalmente no necesitan nada. Uh-huh. Qué bueno saber eso, porque yo recuerdo haber visto cirugías de este tipo hace muchos años y claro, una cosa que sí o sí tenían que tener era la faja para salir de la clínica o del hospital, era como lo que sí o sí había que comprar. Eran las incisiones verticales que iban desde el apéndice sifoide hasta el pubis.